otro punto también que a mí me preocupa, te digo porque yo paso bastante en contacto entrevistando gente para contratar. Yo siento que estamos, man, en un tiempo donde la gente quiere, no, o sea, no voy a generalizar, ¿va? Porque hay casos, hay excepciones, pero la mayor parte de gente como que quiere todo muy rápido, loco. ¿Me entendés? O sea, como que quieren, vaya, entra un recurso a la empresa para ser vendedor. A veces yo siento que estos muchachos entran y como que en 2 meses quieren ya ser supervisores o gerentes. ¿Me entendés? Y la cosa no funciona así. Y estamos en una generación que queremos todo rápido, pero eso creo que es por cómo ha influido el tema de redes sociales, ¿me entendés? Porque si vos querés ver una película, la tenés en el teléfono, súper rápido, no como antes que teníamos que ir a rentar una película, cosas así. Entonces, no sé si me vas captando ahí. Siento que queremos todo rápido, ¿no? Y me puede incluir. Y a veces eso en la universidad no te enseñan o no te dicen que el éxito no llega así de la noche a la mañana, ¿me entendés? Entonces, como que siento que en la universidad o sea, un montón de cosas que te enseñen cómo es la vida real dentro de una empresa, pues porque te lo pintan, es que siento que realmente no te preparan para trabajar. Te preparan, te enseñan conceptos, pero cuando vos salís y cuando vos ya empezás a trabajar, ves que los conceptos que aprendiste tal vez es un 30% de lo que vas a hacer y tenés que ir aprendiendo, tropezándote, levantándote y poco a poco, pues. Pero sí siento que en la universidad falta mucho el tema de preparar a la gente y creo que hace falta esto, que le digan a la gente realmente cómo es, o sea, y a lo que vas, con la realidad que vas a chocar al salir de la U. Sí, y mira qué interesante que esta es la opinión de nuestra como estudiantes, como egresados. Dentro de poco, en algún momento, vamos a conocer la opinión de un catedrático para saber cuál es el contraste que hay, porque nosotros podemos estar exigiendo, pero no sabemos también las dificultades que existen en cuanto a la educación. Hace poco estuvimos hablando con Edwin en otro podcast y mencionábamos que cómo la tecnología o cómo la informática debe de influir en la base estándar de la educación, porque decíamos que la informática en Honduras pues es vista como una materia más. En algún momento, si estás estudiando informática, te vas a encontrar, pero si estás estudiando bachillerato u otras carreras, nunca la vas a ver. Y por esa razón es que nos encontramos en el mundo laboral con que no podemos usar la computadora, no podemos usar programas, no podemos usar O aparatos cosas básicas como tecnológicos. Excel. Exacto, exacto. Y eso es algo que se va modernizando con el tiempo y bueno, vos sabés, la tecnología avanza cada día, los programas se van actualizando. Yo he conocido gente que se queda con los programas de versiones antiguas porque no pueden utilizar la versión nueva. Y no es algo que esté malo, sino que no hay un interés de parte de nosotros mismos y mucho menos si en el ámbito estudiantil no te lo colocaron. Porque si la formación no la tuviste, pues al final nos hacemos hasta autodidactas, que tenemos que aprender cosas por nuestra propia cuenta y después ir a aprender otras cosas a la universidad, porque en la universidad, para serte sincero, hay muchas cosas que se quedan en el olvido, como es el tema de la informática. Bueno, cuando yo estudié en el colegio, era prohibido llevar computadoras. Entonces, desde ahí puedes deducir vos qué clase de formación vos podrías haber tenido. Me imagino que los catedráticos lo hacían por el tema de que se extraviaban las computadoras o reducir el problema, ¿va? Pero en realidad debería de ser Sí, algo día a día. fíjate que eso creo que cuando te dicen eso, creo que es porque nosotros somos de la generación donde no crecimos con teléfono. Pero si cuando hubiésemos nacido ya hubiese habido tecnología, estaríamos igual, eso es lo que yo digo. O sea, lógicamente se han perdido buenas costumbres, pero depende del uso que le das a la... Sí, exacto. Yo lo toco por el hecho de que en los países desarrollados ese es un tema cotidiano que día a día se va a ver. Hay otras tecnologías que tal vez aquí no usamos, pero se puede solucionar muchos problemas cuando nosotros estamos interactuando día a día con lo cotidiano, como que te diga yo, utilizar el teléfono pues te va a perjudicar. Y al final de cuentas pues sabemos que es algo que entre más lo utilices te va a servir a vos como una herramienta incluso de trabajo. Y es algo que en la universidad no se logra ver a simple vista. Imagínate, en la universidad te dicen, mándame un Drive. Y yo tuve compañeros que no O sea, sabían pues, usar el yo no Drive. sabía cómo funcionaba Google Drive. Y en mi trabajo, dos cosas fundamentales en mi trabajo, Excel y el teléfono, man.
O sea, eso son dos cosas, dos herramientas básicas para lo que yo hago. Y te voy a ser bien honesto, me sentí bien ignorante cuando me pidieron subir un archivo a Google Drive y yo no sabía. Entonces me tocó buscar un tutorial en YouTube de cómo funcionaba y qué era, porque yo no sabía que era Google Drive. Entonces, Bueno, imagínate qué tal ya vos estuvieran prohibido, que no, que es prohibido. Entonces te topas en el mundo laboral con esa parte de que por muy profesional que seas, pero si no sabes utilizar una herramienta o te propones a usarla rápido, aprenderla a usar rápido, o te quedas en sí, el eso es, atraso, bueno, ¿no? vos mencionaste también ahí un punto importante, el ser autodidacta. Es bien complicado porque eso, o sea, depende mucho de tu personalidad. O sea, yo fui desaplicado, bien desenfocado cuando estuve en la U, pero ahora que yo estoy trabajando, a mí me toca ver, como te digo, por ejemplo, tutoriales de cómo usar Google Drive, me toca ver un montón de cosas como para prepararme y para abordar de mejor manera mi trabajo. En la universidad, yo recuerdo que ya para salir tuve un catedrático y no se me olvidan las palabras de este señor, que él organizaba los grupos de trabajo y, o sea, no podías, era un proyecto que nosotros hacíamos, no podías irte con tus amigos, o sea, él escogía las personas con las que ibas a trabajar. Y él decía, cuando ustedes salgan, van a ver, o sea, no van a escoger jefe, no van a escoger compañeros. Y a mí se me quedó grabado eso porque, cabal, o sea, cuando vos salís y tenés un trabajo, vas a encontrarte compañeros que le va a dar igual si vos estás ahí o ocupás un favor. Vas a encontrarte compañeros buena onda que te van a apoyar y compañeros que enfrente o te van a dar la mano, te van a saludar y cuando te das la vuelta van a hacer todo lo posible porque a vos te corran, ¿me entendés? En el mundo laboral eso se vive día a día, que te quieran como hacer la cama, como comúnmente le dicen, y eso pasa. Y Cuando mencionas lo de la parte de las relaciones interpersonales o las relaciones entre compañeros, pues es algo que se vive y que vos mismo tenés la capacidad de poder elegir el ambiente laboral en el que vas a trabajar. Bueno, una experiencia que sí te quiero comentar y que tengo bien marcada es que así como vos te formás como estudiante, en esos grupitos de trabajo que hacen en la universidad, que vos los sentís insignificantes muchas veces, es ahí donde vos empezás a conocer quiénes van a ser tus futuros compañeros de trabajo. cabal. Y ahí es donde vos empezás a conocer cómo son de responsables, cómo son de compañeros, como amigos. Otra cosa importante es que en el mundo laboral no hay amigos. Tenés que saber bien Sí, dividir sí, esa sí. parte. Es correcto, o sea, van a haber compañeros con los que te vas a llevar bien, pero una vez salís del trabajo no es como que van a estar ahí para si vos tenés algún problema, ¿me entendés? O sea, eso sí, eso la gente tiene que saberlo, los chavos tienen que saberlo. Fíjate que es cierto, cuando uno es algo tan insignificante formar un grupito de trabajo, uno siempre se va con los de confianza, ¿va? Y cuando el catedrático decide con quién vas a trabajar, ahí hay problemas. ¿Por qué? Porque va a haber gente que no va a hacer nada. Otros que haciendo una cosita se van a tardar 2 días. Otros que son los que se encargan de terminar todo. Yo era como de los que me pajeaba un poco, te voy a ser bien honesto, man. Pero cuando vos estás trabajando, fíjate que ahí es donde te viene a pegar porque hay compañeros que vos vas a ver que no, o sea, no hacen el trabajo tal vez como vos lo estás haciendo o te atrasan, ¿me entendés? Entonces es como cuando vos estás en la U, es como una pequeña, o se lo puedo decir así a los chavos que estudian, eso es como una pequeña pauta de lo que te vas a encontrar cuando ya tengas compañeros, porque creo que de las cosas más difíciles es congeniar y tener, o sea, en el ambiente laboral no vas a ser solo vos, ¿me entiendes? Depende del trabajo, lógico, pero generalmente vas a tener compañeros a la par tuya y congeniar con personas es lo más difícil. Fíjate que yo en la universidad tuve un compañero que me llevaba súper bien con él y trabajábamos juntos y por casualidades siempre nos tocaba que trabajar en equipo en la universidad. Pues una vez nos apareció la oportunidad de poder hacer una consultoría. Ese fue el primer trabajo que tuvimos y lo hicimos súper rápido en menos tiempo de lo que estaba estipulado. Al final involucramos a más personas y fue ahí donde nos topamos con el problema de que entre más gente hay es más difícil organizarse y también como no todos pensamos igual, fue un poco complicado cuando la otra persona que incluimos al grupo empezó a tardarse en entrega, empezó a ser irresponsable,
incluso nos empezó a perjudicar a nosotros en el sentido que nosotros también estábamos agarrando ese hábito de contestar tarde, de no llegar a las reuniones, y el tema de la puntualidad, todas esas actitudes y todas esas, podría ser, hábitos que tenemos, nos forman para la vida, la vida real, pues. Fíjate que es que lo que te digo, o sea, cuando vos ya estás fuera te das cuenta de las carencias que tenemos dentro de la universidad. Y no es que ahora querramos ser aquí exigentes y tirarnos la de magnate, nada que ver. Pero como consejos, fíjate que eso de tener grupos de trabajo en la universidad es como una pequeña pauta. Y temas de la puntualidad, actitud, parece broma, pero si vos desde ahí venís siendo impuntual, son patrones que te van marcando y cuando vos trabajas te das cuenta que los venís arrastrando y te pueden perjudicar. Porque me ha pasado, o sea, bueno, mis papás me inculcaron siempre los principios, gracias a Dios, buenos principios de ser puntual, responsable. Pero yo tengo compañeros donde ha pasado que llegan tarde a una reunión y eso pues en el ambiente laboral se paga Si caro. te lo encontrás en el trabajo, vas a decir, no, hombre, aquel era irresponsable, yo me acuerdo que aquel no cumplía. Probablemente en el trabajo haya cambiado, ¿va? Porque ya va la responsabilidad más grande. Cuando ya trabajas, pues ya es diferente porque tenés una presión, pero hay cosas que no cambian, bro. ¿Me entendés? Hay cosas que no van a cambiar. Si vos sos puntual en la U, eso ya lo traes y en el trabajo te va a servir mucho. Si vos sos desenfocado o has sido desenfocado y en el trabajo ese patrón no lo puedes quitar, te va a perjudicar y vas a terminar saliendo de la empresa en la que estés. Porque al final, bueno, nosotros trabajamos por contrato, lógicamente. Estábamos como empresa privada, se estaba pagando un contrato por hora a los vendedores, ¿verdad? Con los nuevos cambios de ley que han habido, pues viene otro contrato como ya permanente, pero digamos en el tema de ventas, la permanencia es algo que depende de tu desempeño. Entonces, igual, pero a veces la gente confunde, digamos, cuando entras a trabajar a un banco. Vos entras como permanente, pero, bueno, un banco, por poner un ejemplo. Pero si vos sos como malo, digamos, trabajando, o sea, sos desenfocado, no haces las cosas bien, sos impuntual, aunque seas permanente, te van a sacar, ¿me entendés? Entonces, no hay que acomodarse. Sí, no te puedes acomodar. Eso es así. Guan.